Amigos televidentes, gusto de saludarles una vez más junto a ustedes a través de este espacio Contingencia Nacional con el senador Rabindranath Quinteros Lara, quien además es el vicepresidente del Senado de la República de Chile. En tiempos modernos estamos junto a Telezoom. Senador, gusto de saludarles a la distancia. Un abrazo para usted. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Gusto saludarte y por tu intermedio un saludo muy cordial a todas las amigas y amigos de la provincia de Chiloé. Senador, vamos a entrar de inmediato en los temas para esta oportunidad. Su opinión de esta pandemia, cómo se ve el país y cuál es su apreciación sobre este mismo tema que se vive en nuestra región. Bueno, la verdad de las cosas es que esta pandemia que ha azotado no solamente a nuestro país, sino a gran parte del mundo, es algo desconocido, no hay vacuna, y por ende hay que reconocerlo que no es fácil el tratamiento a toda esta pandemia. Pero así de todo, yo creo que las medidas que se han ido tomando, al comienzo, con mucha euforia, se hablaba de que éramos a nivel del mundo, de América Latina, estábamos tomando las cosas en forma, digamos, muy satisfactoria. Pero desgraciadamente, a medida que han ido pasando los días, hemos visto cómo ha ido aumentando paulatinamente el caso de los contagiados. Y eso se ha debido también a que desde el primer día que se detectó el caso de coronavirus, el ministro de Salud ha mantenido una posición muy rígida y que la cambió hace 3 o 4 días atrás, donde al contabilizar los pacientes que daban positivo, daban un resultado, pero al cambiar ahora la medición del COVID-19, al tomar en consideración los asintomáticos, que antes no se tomaban en consideración, esto ha explosionado, ha aumentado considerablemente. Creo que va a seguir aumentando. Además, esta pandemia ya ha pasado a ser no solamente una crisis sanitaria, ha pasado a ser una crisis social y económica, donde el gobierno, si quiere que la gente siga el consejo, siga las directrices de quedarse en su casa, de no ir a trabajar, para que cumplan las cuarentenas, evidentemente que tiene que tomar medidas económicas que vayan a favorecer a esas familias para que puedan quedar en casa. Hay miles de personas que no van a trabajar, que han estado perdiendo su trabajo, y esa gente necesita una mantención, necesita que se le asegure por lo menos la alimentación para estar en su casa. Y eso nosotros por lo menos hemos sido muy críticos porque pensamos que mucha gente está quedando fuera de las medidas que se han ido tomando. Senador, para terminar con este tema, yo le preguntaba cuál es la situación en la región sobre lo mismo, la pandemia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la región no está ajena a los problemas que tiene todo el país. Ahí ustedes lo saben mejor que yo, todo lo que ha sucedido en la isla de Chiloé, las presiones que hubo para hacer este aislamiento sanitario, etcétera, etcétera. Pero acá el problema, digamos, es complejo, es un problema que el gobierno tiene que tomar en consideración. Se acerca una crisis económica de marca mayor, con mucha gente que ha perdido su trabajo, muchas pequeñas y medianas empresas que seguramente también van a sufrir el rigor de esto que está aconteciendo en nuestro país. Senador, con respecto a lo que usted está señalando también, ha sido bastante crítico en señalar que, por ejemplo, los bancos no estarían apoyando a las pymes. ¿Qué hay de verdad sobre esa materia? Mire, cuando el Ejecutivo envía un proyecto al Congreso, el primer paquete de medidas económicas que se llamó, eran de 11.750 millones de dólares. Y dentro de ese paquete se hablaba de que iba a haber un apoyo a las pymes. Se capitalizó al Banco del Estado con 500 millones de dólares para que precisamente ayudara a las pequeñas y medianas empresas y a las MIPYME a salir de este atolladero que se le iba a presentar. Pero ¿qué ha sucedido? Y estas son
no son denuncias solamente mías, sino son denuncias de dirigentes de las MIPYMES, que el banco le ha puesto trabas. El banco no le ha dado los créditos por deudas que tienen. ¿Y cómo van a pagar las deudas si no tienen venta? ¿Cómo van a tener capital de trabajo si el banco no le facilita? Entonces creo que no se ha cumplido con el espíritu de la ley y con el espíritu que había de favorecer, de dar apoyo crediticio a las MIPYMES para que puedan subsistir. Eso es lo que estamos reclamando. Ahora, la banca le toma o le pide una serie de garantías que no están en condiciones de dar. Entonces, si el Estado está haciendo un esfuerzo, le traspasa recursos a la banca, se aprueban a través del Banco Central tasas de interés bajísimas, pero por favor que esa bajísima tasa de interés que se le llega al Banco Central a los bancos comerciales, ellos las traspasen a los empresarios, a los pequeños empresarios, si no, no vale la pena. ahora bien, siempre con esta temática de las medidas, ¿no es cierto?, que ha dado el gobierno y donde de alguna u otra medida usted critica ciertas situaciones, también en su momento ha dicho que el proyecto de ingreso familiar de emergencia ofrece ofrece menos de lo que entregó la dictadura en crisis de los años 80. Hay mucha gente que queda fuera digamos, de estos ingresos. ¿Por qué razón? Pero mire, en todas las medidas que ha anunciado el gobierno, quedan afuera todos los pescadores artesanales, incluidos los algueros, los penilleros, a los macheros de Cucao, incluyo a los garzones, a los colectiveros, a los taxistas. Es decir, hay una tremenda gama, que hay mucha gente que trabaja el día a día. Hay gente que digamos, que vive de su trabajo diario. Hoy día, ¿qué hace el ambulante? ¿Qué hace el colectivero? Si la gente prácticamente es poca la movilidad que tiene a raíz de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando usted pide al Congreso que se le autorice una inversión o un gasto de $2.000 millones para esta emergencia y presenta un proyecto de que de esos $2.000 millones ocupa solamente 802 millones, con un proyecto que dice que son por 3 meses a ciertas personas y que más encima es decreciente estos 3 meses. Vale decir, en el primer mes le va a aportar 65.000 pesos. En el segundo mes le va a aportar un salario de 50 y tantos, 53 o 55.000 pesos. Y el tercer mes, 43.330. Vale decir, si usted lo compara con lo que significa en porcentaje del salario mínimo, es menos del salario mínimo y menos del ¿cómo se llama? Del actual salario mínimo actual, equivalen los 65.000 pesos a un quinto del salario. Y el último mes equivale a mucho menos de un quinto. Entonces, ¿cómo usted va a mantener a una persona con una cantidad de 43.000 pesos mensuales que haga la cuarentena en su casa o que al margen de que no puede trabajar, va a subsistir con eso? ¿Cuál sería muy difícil. ¿Cuál sería la solución? Bueno, nosotros estábamos proponiendo senador, subir a 80.000 pesos, ¿ya? Pero que sea parejo los 3 meses. Y que también tengan cabida, ya que están ocupando 802 millones de dólares, que tengan cabida la gente que le estoy nombrando, los pescadores artesanales, etcétera, todo lo que digamos, toda la gente que trabaja en estos rubros que le he nombrado. Y eso aumenta, digamos, el costo del proyecto a 1.200 millones de dólares. O sea, 400 millones de dólares más, que es lo que no ha querido aceptar el gobierno. Yo espero que ahora, que ayer fue aprobado el proyecto en general, no las indicaciones que estamos conversando, espero que el gobierno ceda y aumente el bono que se está indicando en el proyecto.
Senador, en este mismo tema hay algunas empresas, específicamente algunas salmoneras o pesqueras que han cerrado. No sé si es por el tema que estamos, tema de contingencia u otros motivos económicos, pero hay un abuso de aprovechamiento por parte de los empresarios en dejar sin dejar, digamos, sin dejar de trabajar a estas personas, sobre todo en esta época, en este minuto. ¿Hay un aprovechamiento de los empresarios o no? Bueno, desgraciadamente puede haber algún aprovechamiento y eso hay que denunciarlo, porque se están haciendo todos los esfuerzos para que el trabajador no quede con los brazos cruzados. Ahora también criticamos mucho nosotros el primer proyecto de protección del empleo, qué sé yo, donde el propio trabajador estaba ocupando su fondo de cesantía. ¿Ah? Cuando el ideal era que el Estado se hubiese hecho cargo. ¿Por qué? Porque al cabo de 2, 3 meses, 4 meses, el trabajador va a quedar sin fondo de cesantía. Entonces, el aprovechamiento que pueden haber algunos empresarios, yo espero que sean denunciados y que se le apliquen las penas como corresponda. Ya. Bueno, casos todavía no se han conocido en la realidad de lo que estamos conversando aquí en la región, y espero que no se conozcan. Ojalá sean los otros motivos económicos en relación a lo que es la pandemia, que sea ese el motivo exactamente del Pero cierre mire, de algunas empresas, algunas pesqueras. ¿en qué situación se encuentra el sector turismo? Malísimo. Mm. Los restaurantes, todo. Chiloé, digamos, uno de los rubros importantes de su economía es el turismo. ¿Qué hace la gente dedicada al turismo cuando no puede abrir los restaurantes, no puede abrir los hoteles? Hay una serie de cosas, la gente tampoco se traslada a la isla. Entonces, todo ese rubro del turismo, del comercio, que sea, necesita un respaldo. Y para eso eran los bancos, para que facilitaran, le dieran las facilidades correspondientes a estos pequeños, medianos empresarios, para que puedan pasar esta mala racha que estamos viviendo. Pero por favor, no le pidan garantías que no se la pueden dar hoy día. Si el Estado está haciendo un esfuerzo, si el Banco Central ha bajado las tasas de interés hacia los bancos, es obvio que el compromiso era que también los bancos comerciales traspasaran esas bajas a estos medianos y pequeños empresarios, pero con la condición que era capital de trabajo y que no tenían que aprovecharse de eso para cobrar las deudas que tenían en créditos anteriores. Senador, ahora con todo lo que estamos conversando, el tema económico, que ha sido o es parte importante, entre comillas, de todo lo que se está viendo, de todo lo que estamos palpando, que es algo también muy complejo, aparte de la enfermedad en sí, de la pandemia, ¿no es cierto? Le ha pasado la cuenta también a algunos organismos o algunas instituciones, en este caso los bomberos de Chile, nuestros queridos bomberos de nuestro país. Ya, ahí también hay una Es baja lamentable, presupuestaria. es lamentable. Yo creo que eso es una insensibilidad absoluta de parte de quien tomó las medidas, o quien optó por rebajarle el presupuesto a los bomberos. Creo que es no entender la labor del bombero, no entender el esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad que tiene el bombero de nuestro país para con todos los habitantes. Y yo espero, y espero que sea lo más pronto posible, que el jefe de Estado, quien corresponda, ponga las cosas en su lugar y vuelva a decir que fue un error y se restablezcan los recursos que le quieren cercenar. Creo que es inadmisible, es intolerable. No es tanta cantidad de recursos como pero para los bomberos sí que es significativo, pero para el Estado no es una cantidad que no pueda solventar. A ver, sabemos de que en los perdón, que un par de horas atrás, ¿no es cierto?, usted estuvo en la región metropolitana, se entrevistó con el presidente de la República, Sebastián Piñera, y donde pide terminar con el hostigamiento a la oposición. Esto tiene que ver, senador, con un mayor diálogo para abordar tramitación de algunos proyectos en el Senado, o son otros temas políticos. Sí, efectivamente, el presidente en toda su
intervenciones, que son prácticamente todos los días las cadenas nacionales que hacen, o las cadenas radiales o televisivas, siempre habla de la unidad. Y yo estoy de acuerdo. En estos momentos es donde más debe existir la unidad, la comprensión, el diálogo, la colaboración. Pero parece que el presidente queda en el discurso, porque emite estos llamados a la unidad, que sea la colaboración, y nosotros siempre hemos estado disponibles. Pero a la primera de cambio empieza a atacar, a enrostrar, a culpar al Congreso de todos los males, cuando desgraciadamente el Congreso, desgraciadamente para él, el Congreso lo único que trata de hacer es mejorar los proyectos de ley que envían, pero mejorarlo a favor de la ciudadanía, a favor de la gente que realmente necesita. Entonces, yo espero que el presidente sea más dialogante, que los ministros no crean que el Congreso es un buzón donde todo lo que a ellos se les ocurre hay que aprobárselo. No es así. El proyecto de ayer fue aprobado en general, este proyecto ¿cómo se llama?, del ingreso familiar de emergencia. Pero por supuesto, la propuesta nuestra es aumentarlo, porque pensamos que es demasiado poco. Entonces, cuando le dijimos al COVID, al bono de los 50.000 pesos, al comienzo de esta pandemia, le dijimos que era muy insuficiente, ¿ah? que había que aumentarlo, y hablamos de un sueldo ético mensual, hablamos de para que se hiciera las cuarentenas, la gente estuviese en sus hogares, pero no tuviesen problemas para subsistir. ¿Qué pasó? Al cabo de un par de días se dio cuenta que era insuficiente y empieza a mandar otros proyectos con bonos por acá, con bonos para allá, pero va dejando en el camino a más de 500.000 familias, que son las informales. En este país, 1/3 de la fuente laboral es informal, que vive de su trabajo diario. Y esa gente está muy aproblemada hoy día. Los pescadores artesanales, no solamente porque vienen el día a día, se les cerraron las fuentes, digamos, de donde comercializar sus productos. ¿A quién le venden si no hay restaurantes, no hay hoteles? No pueden exportar porque están cerradas las fronteras. Entonces hay que darse cuenta de esta realidad. Entonces el presidente es muy bueno para hablar, para decir las cosas, pero cuando llama a la unidad, termina de decir la palabra unidad, diálogo, y por detrás venga el golpe al Congreso echándole la culpa de todos los males. O sea, esa unidad de la cual usted señala, la que podemos entender, es la que no se vive en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde por las situaciones que se está viviendo el país, primero fue el estallido social, ahora la pandemia, no debería haber una unión, ¿no es cierto?, para solucionar diversas temáticas Bueno, en favor de los ciudadanos. Eso es lo que le estoy diciendo. Debe haber una unidad de país, De país, sí. Cuando asumimos la senadora Adriana Muñoz como presidenta del Senado y yo como vicepresidente en marzo de este año, después del 11 de marzo, fuimos a saludar al presidente como corresponde, un saludo protocolar, y le dijimos textualmente: presidente, nosotros queremos colaborar, queremos llegar a acuerdos, queremos lo mejor para el país y esperamos que el gobierno así actúe. Queremos mejorar la imagen que tiene el Congreso frente a la comunidad. Estoy de acuerdo, dijo, perfecto. Vamos saliendo de la moneda y nos manda el golpe a leve. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué esperamos? A los ministros se le dijo: ministro, este proyecto, al ministro Ward, este proyecto del ingreso familiar de emergencia es muy poco, va a ser muy difícil que sea aprobado. No, ¿quién se va a oponer a un proyecto que favorece a 4,5 millones de personas? Ministro, si no es la cantidad de personas, es la cantidad de recursos que son insignificantes. Y más encima, teniendo los recursos, ¿por qué no lo aumentan? ¿Por qué dejan afuera tantas miles de familias? No se dan cuenta de y vuelvo a repetir lo mismo, de los ambulantes, de los pescadores, de los algueros, de los perilleros, etcétera, etcétera. De toda la gama de la sociedad. Queda mucha gente afuera. Senador, quiero llevarlo a otro punto de la salud, en la cual usted también integra, ¿no es cierto?, allá en el Senado, una comisión.
¿cómo se ve el tema de, no sé si decirlo abandono o no, pero de otras enfermedades, ya que la pandemia es la que hoy en día lleva toda la información, es hoy en día la enfermedad del momento. Las otras operaciones por otros llámese cáncer u otras enfermedades, ¿están estancadas en este país? Bueno, no tanto como estancada, pero mira, Oscar, primero, en primer lugar, ya que vamos a hablar de salud, yo creo que esta pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema de salud público chileno. Eso ha quedado, pero palmariamente clarísimo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que no solamente preocuparnos de la salud privada, no solamente considerar, como se considera hoy día en este país, la salud como un bien de consumo y no como un derecho. Yo creo que la salud es un derecho y creo que acá la salud pública debe mejorarse sustantivamente. No sacamos nada con construir infraestructura si no tenemos los especialistas, si no tenemos los equipamientos adecuados. Y yo espero que esto sirva de experiencia y podamos aportar realmente a una salud pública de verdad. Con respecto a la ley del cáncer, ha seguido su tramitación en la Cámara de Diputados. Estamos tramitando en la Comisión de Salud del Senado en comisión mixta el tema de cómo bajar los medicamentos, cómo ponerle coto a la usura que hay con los medicamentos, y también estamos viendo, le llama el gobierno FONASA, FONASA para clase media, o bien seguro catastrófico, que no tiene nada de seguro, pero sí estamos tratando de imponer la idea de que los recursos asignados para estos planes de operaciones sean de lista de espera, sean aprovechados en los hospitales públicos, hospitales universitarios, hospitales institucionales. Pero ya basta de traspasar recursos públicos al sector privado. Y más encima, cobrándole un copago a la gente. Acá debe haber estos recursos ser ocupados, por supuesto en la lista de espera, pero que no le signifique al bolsillo al paciente. Ahora, en términos educacionales, ¿estamos en condiciones de retornar a las clases o todavía no? En este momento yo creo que no, que es muy luego. Yo creo que es muy luego. Es cosa de ver, vamos a ver el lunes. Este fin de semana bajan las mediciones, etc. Vamos a ver el lunes en qué cantidad de gente que está comprometida ya vamos. Ayer, hoy día, ya estábamos sobre los 25.000. ¿Cómo usted pretende llevar a todos los muchachos a los establecimientos educacionales cuando no va a haber ningún cumplimiento de las medidas de distanciamiento, etcétera? Es imposible. Yo creo que acá se debe de esperar. Como asimismo, si no se permiten, digamos, si se quiere que los niños vayan al colegio, si se quieren abrir los malls, si se quieren abrir, qué sé yo, los espectáculos masivos, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Estamos o no estamos en una pandemia de verdad que aún no llegamos al pic? Son las medidas contradictorias, son las declaraciones contradictorias que uno escucha de las autoridades de gobierno. Para algunas cosas sí hay que mantener la calma, estar en sus casas, y para otras no. ¿Cómo es? Los malls no debieron abrir. Yo creo que no, si son aglomeraciones de mucha gente, evidentemente que no. Ya. ¿No hay presión por parte de los empresarios en torno a estas, en torno digamos, a estos malls y negocios de otra índole? ¿Habrá alguna? Bueno, no tengo ninguna duda que sí hay presión, porque hubo presión de las ISAPRE para, primero, que hicieron las alzas, felizmente de palabra llegaron que no lo iban a subir, o sea, que no iban a hacer efectiva el alza que ya está decretada por parte de ellos, porque es otra de las cosas curiosas de este país. La única institucionalidad que ante sí y de por sí aumentan sus precios son las ISAPRE. No tienen ningún regulador.
Cuando presentamos un proyecto de ley de congelar estas alzas por un año, hasta el próximo año, el gobierno dijo que era inconstitucional. Fue un proyecto que yo presenté, que era inadmisible porque era facultad del presidente, y el presidente de palabra iba a llegar a un acuerdo con los empresarios de la ISAPRE. Lo mismo estábamos proponiendo, no solamente la ISAPRE, sino también las clínicas congelaran sus valores. Ya. En este mismo ámbito, senador, hay muchos chilenos, ¿no es cierto?, que están solicitando un 10%, que se le devuelva, bajo estas circunstancias, un 10% de lo que tienen, los valores económicos de lo que tienen su ISAPRE. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, yo soy partícipe de ese proyecto de ley, junto a la senadora Rincón, senador Pizarro, creo que el senador Bianchi también, somos 4 o 5. Pero ¿qué quiero que proponemos nosotros? Si no estamos proponiendo ninguna cosa del otro mundo. Lo que proponíamos era ocupar en esta pandemia, estos 3, 4 meses que pueda pasar, que pueda durar la pandemia, que el afiliado a un ISAPRE pueda solicitar. Hablamos de un 10% solo por las pensiones tan bajas, pero una cantidad fija durante estos 3 meses y que el Estado le va a devolver a la AFP cuando la persona vaya a jubilar de verdad, cuando esté en la etapa de jubilación. Que esto fue lo que hizo el Estado en la década del 80 a todos los funcionarios, empleados públicos, que en esa época estaban en otras cajas para atraparse a una ISAPRE. Es eso lo que hemos propuesto. También que es ilegal, que es inconstitucional, que es inadmisible, que es facultad del presidente de la República. Bueno, entonces así toda la responsabilidad de esta pandemia la tiene el Ejecutivo. Bueno, senador, la verdad que nos han quedado claro una serie de situaciones que se está viviendo en nuestro país. Yo no sé si usted quiere agregar algo más. Es hora de despedirnos, agradecerle este contacto por Telezoom. Y bueno. Mire, soy yo el que debo agradecerle. También presentamos un proyecto para ayudar a los pequeños y medianos agricultores, que se postergue el revalúo de sus propiedades, que empezaba del 1 de enero de este año, que se postergue por un año. Tampoco han aceptado. Tengo acá en mi mano un oficio que envía el subsecretario de Pesca al subsecretario de las Fuerzas Armadas, donde le hace ver la situación que están viviendo los viticultores. ¿Y qué se pide? Que se postergue el pago de la patente por un año. Ayer se lo entregué por escrito al presidente de la República la solicitud. Yo espero que el presidente dé las instrucciones para que en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas le conteste a estos viticultores. Porque la verdad, lo dice en la ley. Dice en la ley, lo tengo acá, la Ley General de Pesca y Agricultura, en el artículo 142, está contemplado que cuando hay este tipo de crisis, se puede legalmente postergar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos demoramos tanto? ¿Cuántos viticultores no han podido vender sus cosechas? ¿Cuántos han tenido problemas en este periodo? Entonces, posterguémosle por un año el pago de las patentes. Si no, no es tanta plata para el Estado. Más encima el Estado tiene los recursos suficientes para hacer este tipo de cosas. Perfecto. Senador, una vez más, gracias por este contacto. Un abrazo a la distancia y que tenga una muy buena semana, la que viene, ¿no es cierto?, con todo el trabajo que se desarrolla ya en el Senado y que también es muy importante para todos los chilenos. Así que un saludo para usted y para Muchas gracias a usted, Oscar, y un saludo muy cordial a todas las amigas y amigos televidentes de Ancud y Chiloé. Ancud y Chiloé. Y la región sur de nuestro país, a través del Canal del Sur, con este programa de contingencia nacional que lo hacemos cada semana junto al senador Rabindranath Quinteros Lara, quien también es vicepresidente del Senado de la República de Chile. Por su atención, muchísimas gracias, hasta pronto.